aquí que son de ferias del libro del año pasado y el antepasado, incluso antes de que creara este canal. Pero, mira, creo que los libros que leí los años antepasados ya están obviamente en mi TBR que hice el año pasado, así que esos no los voy a incluir. O quizás se los incluya al final. No recuerdo cuántos libros fueron en el video del año pasado. Si no me equivoco, creo que fueron 12 aproximadamente. No estoy segura. Pero aquí son 1, 2, 3. De momento son 12 también. A ver. Mira. Mira, chingada madre. Es que mira, libros del TBR del año pasado todavía me faltan. Me faltan como 4. Y en la lista se han sumado unos 8. Entonces creo que estoy igual que el año pasado. Uno nunca sabe, quizás el siguiente año mi TBR va a ser todavía mucho más grande, pero porque son lecturas que genuinamente quiero leer. Entonces, hombre, y luego sumemos todo lo que quiero comprar para la feria del libro de este año. Bueno, el primer libro en mi TBR es un libro al cual le tengo miedo. Antes yo no entendía por qué habían ciertos booktubers que decían, estos son los libros que me intimidan, o estos son los libros que me dan miedo leer. Pero ellos decían que les intimidaban esos libros por el grosor del libro. Y pues yo también le tengo miedo a este libro por lo mismo. Porque mira nomás. Es El mundo de hielo y fuego, por George R.R. Martin. Hasta donde tengo entendido, es una enciclopedia sobre el mundo, el universo de Juego de Tronos. Le tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo y creo que es obvio, es lógico el por qué. Me da la sensación de que este va a ser un libro que voy a terminar leyendo una hoja por día. No estoy segura. Creo que debería de investigar si es recomendable primero leer este y luego el primer libro de Juego de Tronos. Ay, Dios mío, pesa mucho este libro. Confío en que lo voy a leer en algún momento. Y de hecho, no he visto ni una sola página. No he abierto absolutamente nada del libro. A lo mucho, creo que sí, en el video de la Feria del Libro abrí con ustedes el libro. Nada más esta primera página y la última. Eso fue lo único que hasta ahora yo conozco. El siguiente libro en mi TBR es un libro bastante especial para mí porque fue de los primeros libros que leí en mi adolescencia, cuando tenía 13 años aproximadamente. Esos tiempos en los que me saltaba clases incluso para ir a la biblioteca y buscar / leer algunos libros. Entre ellos está el de Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría. Está redactado como un diario, como si lo hubiera escrito esta Elizabeth sobre todo lo que va sucediendo en su vida. Y va a ser muy bonito rememorar ciertas memorias, tanto de lo que escribió Sisi aquí, varios aspectos de su vida, como también el sentir otra vez esa emoción de esperar a que ya sea el recreo para ir a la biblioteca, buscar los libros que a mí me gusten, ir con esta amiga que en el video de mi trayectoria, creo que en el video de mi trayectoria lectora, creo que a la amiguita que me acompañaba a ir a la biblioteca le puse Janice, si no estoy mal. Bueno, en particular recuerdo que Janice fue la que me lo recomendó para leerlo, y de ahí estuve encantada con la historia de Elizabeth. Hubo momentos incluso en los que nosotras le pedíamos al profesor que estuviera dando clase que si nos daba permiso de ir a la biblioteca por unos libros. Y los maestros siempre decían que sí. Y nunca nos dijeron nada, porque cuando nos daban permiso nos quedábamos toda la hora en la biblioteca. No sé cómo sea hoy en día en las escuelas, pero en mi tiempo, en la secundaria, nadie, o al menos de los profesores, nadie debía saber que tenías celular porque te lo quitaban. No sé cómo sea hoy,
pero recuerdo que yo tenía mi celular escondido y cuando era la hora en la que terminaba la clase del profesor, yo me fijaba y era como de, oye, Yanis, ya se va a acabar la clase, vámonos al salón. Y pues bueno, ya nos regresamos. Pero sí, recuerdo que varias ocasiones, así súper frescas, les decíamos a los maestros, maestro, ¿podemos ir a la biblioteca a pedir unas cosas? Yo pienso que el profesor nos decía que sí, pensando, ok, 15 o 10 minutos en lo que van y regresan. Pero no. Nos íbamos toda la hora u hora y media que nos estuviera dando clase el profesor. Una de las materias con las que hacía esto era con la clase de inglés, porque yo dije, güey, inglés ya sé, güey. Inglés ya sé, según yo en aquel entonces. Todo se me daba bien en inglés, entonces yo dije, mira, vámonos a la biblioteca, vámonos. O sea, lo que sea que encarguen de tarea, Yanis, yo te ayudo y ahí hacemos la tarea y todo eso después. Yo te explico después lo que haya dicho el maestro. Ella, la bilingüe. Yo me aventé todas las versiones de High School Musical Sing Along. ¿Cómo chingados no voy a saber inglés, Yanis? Ándale, vamos a la biblioteca y ya después lo que haya encargado el maestro, pues lo hacemos. Y ya. Pero pues bueno, es Elizabeth, emperatriz de Austria-Hungría, en versión diario. El siguiente título es un formato del cual yo no estoy tan acostumbrada. En este caso es un cómic. Y es Harley Quinn y las aves de presa. Este cómic no lo compré yo, lo compró mi hermano en una de las ferias del libro. Y en una de esas en las que él estaba acomodando sus cosas, le pregunté, oye, ¿ya leíste este cómic? Y me dijo que no. Entonces le dije, mira, si va a estar arrumbado ahí juntando polvo, mejor déjamelo a mí, quizás posteriormente yo lo lea. No soy muy cercana a los cómics, si les soy bien sincera. Pero ya he visto la película de Aves de Presa, me gustó mucho y no dudo que también me vaya a gustar el cómic. Yo no sé por qué Aves de Presa tuvo tan malas calificaciones, a mí me gustó mucho. Como digo, yo no soy tan aficionada a los cómics y pues bueno, a ver qué tal. El siguiente libro también es de la feria del libro anterior y de hecho todavía está en su plástico. Es La montaña eres tú, por Brianna West. Este libro para mí es más como un recordatorio de cómo a veces nos saboteamos a nosotros mismos. De forma muy resumida, es básicamente La montaña eres tú. Hay muchas otras cosas que me gustan de este libro. Es como de esos libros que se sienten como un abrazo. Básicamente el libro te dice, oye, yo entiendo que estés pasando por todas estas cosas. Es parte de crecer. Es parte de la vida adulta. A mí lo que me transmite es, mira, yo sé que estás pasando por estas cosas, no eres la única persona que está pasando por esto. Es más, ¿saben qué? No sé si ustedes conocen el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Bueno, honestamente, ese libro a mí no me gustó tanto, pero si les puedo recomendar un libro mejor, definitivamente es este. Este sí te va a ayudar mucho más. Porque algo que yo recuerdo de cómo hacer que te pasen cosas buenas, del 90% eran términos científicos, como de tu cuerpo libera oxitocina porque estas células, tal. Pero no, era todo muy científico. No había algo como que con lo cual conectar con ese libro. Al menos yo no conecté con nada. No me gustó nada, de hecho. Ya, dejémoslo así. No me gustó nada. Si de casualidad tienes en mente leer cómo hacer que te pasen cosas buenas, te recomiendo más este. El siguiente libro, y que aún está en su plástico, es Reinas Malditas, por Cristina Morato. También es un libro al que le tengo muchas ganas, lógicamente, porque entre ellos aparece la emperatriz Sisi. También se menciona a María Antonieta, Eugenia de Montijo, Alejandra Romanov y otras reinas marcadas por la tragedia. Honestamente, yo compré más este libro porque aparece Sisi. Estoy segura de que si llego a conocer un libro en el cual, no sé, aparezca en una oración el nombre de Sisi, lo voy a comprar nada más porque viene Sisi. Creo que a estas alturas ya puedo decir que soy muy fan de la ficción histórica, o en este caso de leer sobre la realeza. El otro día me aventé un video como de 12, 16 horas. Bueno, no me lo aventé en un día, me aventé ese video por partes como en 2 o 3 días. Sobre toda la historia de la realeza, desde el primer conquistador hasta la actualidad con
el rey Carlos. Uf, qué asco llamarlo rey Carlos. Creo incluso que debe de tener fotografías. Oh, creo que sí tiene fotos. Voy a aprovechar que el plástico está un poquito abierto nada más para ver si es que tiene fotos. Porque aquí puedo ver. Ay, Dios mío, sí tiene fotos. Sí tiene fotos. Sí tiene fotos. De hecho, para mí, la historia de las reinas, en cuanto a reinas se refiere, creo que es mucho y 1000 veces más interesante que la historia de los reyes. Digo, ¿será por eso que las reinas normalmente son mucho más recordadas en la historia? No lo sé. Ahora, el siguiente libro, con el cual ya había mencionado en un video anterior, no recuerdo ahorita exactamente con cuál, pero este es un libro con el cual a estas alturas ya me siento un poco arrepentida de haberlo comprado. Y es la historia del guardaespaldas. El guardaespaldas de la princesa Diana. Diana, el accidente y el único sobreviviente. El guardaespaldas. Mira, no te voy a mentir. Sí me estoy un poquito arrepentidita de haberlo comprado. Conforme más pasa el tiempo, más me arrepiento de haberlo comprado. Más encima porque Diana está aquí puesta muy a la fuerza. Y porque estoy segura de que este libro va a hablar más sobre el guardaespaldas, sobre este Trevor, antes de Diana. Digo, es algo obvio. Yo compré este libro por la emoción del momento. Vi este libro apilado entre otros de segunda mano y estaba en 80 pesos. Este libro estaba en 80 pesos, entonces yo dije, bro, tiene algo que ver con Diana, está en 80 pesos, tengo que comprarlo. Probablemente este va a ser un libro que voy a leer cuando de plano no tenga nada más que leer, o incluso muy seguramente va a ser de esos libros que voy a terminar vendiendo. El siguiente libro es el de Las Catrinas por Lorena Amkie. Si no me equivoco, este sería el tercer libro que leería de ella. La verdad es que estoy impaciente por leerlo. Este es el que está en la fila. Después de que termine el libro de Diana, en sus propias palabras, siento que me voy a ir directamente sobre este. De hecho, estoy muy segura de que después del de Diana me voy a ir directamente sobre este. No sé, no tengo ni idea de lo que se trate. No tengo absolutamente nada de información al respecto. Quiero que el propio libro me sorprenda. Y siendo un libro de Lorena Amkie, siento que va a ser algo que me va a gustar. Todo lo que ella ha escrito hasta ahorita a mí me ha gustado mucho. Entonces, no pierdo las esperanzas con este libro. Me da la sensación de que va a ser de mis libros favoritos. No lo sé. Me da risa que el siguiente libro no debería de estar en este TBR. Porque recuerdo que incluso yo había dicho, este es el siguiente libro que voy a leer. Pero no, lo cambié por el libro de la princesa Diana. El libro del que estoy hablando es Cumbres Borrascosas por Emily Bronte. En su momento, ahí como por abril, mayo, yo me tenía propuesto leer este libro. Yo iba con toda la intención de leer este libro, pero digamos que recordé el video del tag de Mi Último Día, en el cual había una pregunta que decía algo así como, ¿hay algún libro que te arrepientes de no haber leído? O algo así, creo que yo lo mencioné. Y yo dije que me arrepentía mucho de haber aplazado tanto tiempo el leer el libro de Diana. Entonces, aprovechando, recordándome a mí misma que la vida es una y que la vida se pasa muy rápido, me dije, mira, si en mi video yo dije que me arrepentía de no haber leído el libro de Diana, vamos a leerlo de una vez. Y mira, del libro de Diana yo quiero decir que la estoy pasando bien. Al principio no tanto, para ser muy honesta, no. Pero, pues mira, me está gustando. Ya le estoy agarrando la onda al libro. Al igual que con Las Catrinas, no tengo ni idea de qué se trate este libro. Muy seguramente es de romance. No estoy segura. Pero sí sé que es un clásico. Y es un clásico que me interesa leer, ¿sabes? Para poder decir, oye, yo también ya he leído Cumbres Borrascosas. Ya a partir de este punto voy a mencionar los libros de mi TBR del año pasado,
que todavía están aquí, están pendientes como un TBR. Los voy a mencionar muy por encima, no creo que valgan mucho la pena para hablar mucho de ellos. Y quiero empezar con estos dos libros. Estos. Narraciones de horror por H.P. Lovecraft, todavía está en su plástico. Y también de los hermanos Grimm, una selección de cuentos de los hermanos Grimm. Estos libros los compré en la Feria del Libro del año antepasado, cuando todavía ni siquiera creaba este canal. Los compré más que nada por la portada. Bueno, porque me interesa leer sobre Lovecraft. También por la portada, no me voy a engañar. Y honestamente, sí fue 100% por la portada. No me llaman la atención todavía. No descarto leerlos en algún momento, pero digamos que no. De momento no me llaman la atención. Ahora, los últimos dos que me faltan es Investor Coach y Business Coach. El de Investor Coach es para invertir en diferentes tipos de plataformas, no piramidales ni nada de eso, es otro tipo de inversiones. Y Business Coach, cómo crear tu propio negocio. Y hasta ahí los 4 libros que tengo pendientes y el resto de TBR de libros físicos que me faltan por leer hasta ahora. Mira, fíjate, según yo pensaba que los libros que les acabo de mostrar el día de hoy eran menos a comparación de los del año pasado, pero siento que son más. Son libros que tengo pendientes, los voy a ir leyendo. Y como yo ya mencioné en un video anterior, yo no planeo que este sea un canal de acumulación de libros ni nada parecido. Son libros que genuinamente quiero leer, no son libros que yo sé que los voy a dejar botados o algo así. Y si llega a pasar, con 1 o 2 libros a lo mucho, los voy a vender. Y pues bueno, hasta aquí mi lista de libros que tengo pendientes por leer. Créanme que desearía el poder tener 2 cabezas para poder leer uno y otro y así. Pero digamos que ahorita mismo no estoy en un momento de mi vida en el cual me apetezca leer 2 libros a la vez. Aparte porque, como ya he dicho anteriormente, estoy leyendo el libro de Diana y ese es un libro en el cual yo quiero ir degustando de poco en poco. Y pues bueno, hasta aquí mi TBR. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la otra.